¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su estructura? ¿El mensaje del texto bíblico ha sido adulterado? ¿La teología cristiana es totalmente ajena a la filosofía griega? ¿Deberíamos desechar por completo los libros apócrifos? ¿Jesús fue cristiano? ¿Estoy desarrollando una creencia espiritual sana? ¿O bien, sin saberlo, estoy formando parte de alguna asociación sectaria? ¿Es el texto bíblico una obra ya obsoleta, con enseñanzas arcaicas que deberíamos sencillamente desechar? Quédate con nosotros, que hoy el profesor Arturo Campillo estará dando respuesta a estas y a otras preguntas acerca del texto bíblico. Ok, es interesante observar que en realidad la palabra Torah significa no ley, como usualmente se ha enseñado o nos ha llegado la información, sino que significa instrucción. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia de entender la correcta traducción de la palabra Torah? Entenderlo como ley, generalmente en nuestro contexto actual lo entenderíamos como un código de leyes. Y realmente, si nos metemos un poquito en la mente, pues lo que nos querían decir los escritores, eh, ciertamente es una serie de mandamientos, pero un mandamiento no tiene ninguna validez si tú no le reconoces autoridad a la persona que te está mandando. Es lo clásico de cuando compramos un aparato electrónico, pues todos los aparatos electrónicos tienen su instructivo, pero no va a faltar que piensen, no, yo lo voy a conectar o yo lo voy a armar a mi manera, o porque yo sé cómo se hace esto. Y bueno, cuando los aparatos se queman o explotan o no funcionan, ¿qué es lo que pensamos? Ah, estoy maldito, ¿no? No, simplemente es una consecuencia natural de tus actos. Entonces, generalmente se maneja, hay algunas teologías o unas interpretaciones bíblicas que dicen, no, es que Dios nos quiere felices. Pero si uno presta atención, no aparece eso en ninguna parte de la Biblia. Eso sí, aparecen una serie de mandatos de cómo uno se tiene que comportar si quieres formar parte de un grupo y distinguirte de otros grupos. Lo habíamos platicado. La misma Torah te dice que esos mandatos Dios se los da al pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que Dios mismo le cambia su nombre en algún momento de su vida a Israel, para distinguirse de otros pueblos. Y entre los mandatos hay cuestiones como que muy distintivas, como por ejemplo, no tatuarse, no utilizar ropa que esté hecho de dos materiales diferentes, no tener ciertas prácticas sexuales. Todos los especialistas saben que cuando se prohíbe algo es porque se hace. No puedes prohibir una actividad o una actitud que nadie está haciendo, ¿no? Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que Dios, según el texto bíblico, no es que te quiera feliz, te quiere obediente.
pero como consecuencia de ser obediente, serás feliz. Porque si tú le estás reconociendo una autoridad a esa entidad que te está dando mandatos, también la estás reconociendo como creadora o como constructora o como fundadora de algo. Y aquí el texto bíblico te está diciendo que el que te está dando esa serie de mandatos es el que te creó. Por lo tanto, la mejor entidad que sabe qué es el tipo de comportamiento al cual te va a llevar a ser feliz es el que te está diciendo qué cosas tienes que hacer o no hacer para ser feliz. Y en cambio, si tú lo interpretas como una ley, la autoridad sale sobrando si la reconoces o no, sale sobrando si es de tu agrado o no, eh, lo cumples a veces sin saber con qué propósito, simplemente porque te lo están ordenando. Sí, un mandato también es una orden, pero aquí es con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Al final, como consecuencia última, que eres bendecido. ¿Y cuál es el significado de bendición en el contexto bíblico? La palabra bendecir en el hebreo, que fue el idioma en que fue escrito la primera sección de estos libros que tienen el nombre de Antiguo Testamento, aunque como veremos puede ser un nombre que podamos disputar, pero vamos a manejarlo por el momento así, Antiguo Testamento o escrituras hebreas. ¿Cuál es la consecuencia última? Que seas bendecido. ¿Y qué significa la palabra bendición? Habilitar, capacitar, permitir, desatar. Es decir, todas las posibilidades de bienestar se te pueden abrir. A diferencia de la palabra maldecir, que evidentemente en el contexto bíblico de la literatura hebrea es restringir, prohibir, atar o quedar subordinado. Entonces, quizás, en mi opinión, esa es la gran diferencia entre entender que te están instruyendo para llegar a cierto punto de realización, a cumplir una serie de mandamientos que simplemente son estatutarios, ¿no? Simplemente te llevan a una situación en la que no ves más que un régimen que hay que cumplir, pero que no te está llevando a nada. Bueno, hablando justamente de que la Biblia es un conjunto de libros, la siguiente pregunta sería, ¿cómo están recopilados dichos libros? Yo creo que esta cuestión de que platicábamos, que los libros que forman la Biblia están escritos en diversos géneros literarios, por diversos autores a lo largo de diferentes épocas, los puedes organizar de diferentes maneras. Los puedes organizar, si es por el idioma, en escrituras hebreas, que tienen secciones en otro idioma de la misma rama lingüística que es el arameo, y escrituras griegas. Generalmente se interpreta que las escrituras hebreas con estos fragmentos en arameo son las más antiguas y las escrituras griegas generalmente son las que se consideran de la época grecorromana y que hablan de Jesús. En la mayoría de las recopilaciones son posteriores. Pero también hay otras formas, por ejemplo, por género literario, los que son de sabiduría, proverbios, el libro de sabiduría, históricos, crónicas, reyes, Samuel, jueces, los que son proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, aunque, ¿cómo organizan sus libros los propios judíos? Obviamente no están las escrituras cristianas, que serían el canon griego,
Bueno, los 5 primeros libros en todos los cánones, en todas las Biblias, Biblia hebrea, la Biblia católica, protestante, etíope, los 5 primeros libros siempre son los mismos. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y la siguiente sección en la Biblia hebrea son los profetas, pero los profetas incluyen Josué, Reyes, Samuel, Jueces, es decir, muchos libros que bajo otro criterio se considerarían históricos o los meten dentro de la cuestión profética. ¿Por qué? Porque en la cuestión bíblica un profeta podemos identificarlo como o traducirlo como un vocero de Dios. Pero no solamente lleva la voz de Dios, ejecuta las acciones de Dios, como si fuera un embajador. Un embajador a veces plenipotenciario, a veces específico. Y los que llevaron a cabo la conquista de la tierra en el que se asentaría el pueblo hebreo, están haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, esa acción de conquista es una labor profética. No solamente es repetir las palabras, sino realizar las acciones de lo que Dios está haciendo. Y en la misma Biblia hebrea, entonces tenemos la primera sección que es la Torá, que decimos que podríamos interpretarla mejor como instrucción. La segunda sección que los profetas, desde Josué hasta los últimos profetas, esa sección se llama Nevim o profetas. Y la tercera sección se llama Ketuvim o escritos. Y ahí entran los salmos, proverbios, curiosamente está el libro de Crónicas en esa tercera sección, curiosamente está el libro de Esdras y Nehemías, pero también está quizás el escrito apocalíptico por excelencia de las escrituras hebreas, que es el libro de Daniel. Es un libro que te habla de los últimos tiempos, y tienes Génesis que te habla de los primeros tiempos. Entonces tenemos 3 secciones, tal como lo distribuyen su libro los hebreos: Torah, Nevim y Ketuvim. Si tomas la primera letra de Torah, que es la Taf, que para nosotros es la T, la primera letra de Nevim, que es la Nun, que para nosotros es la N, y la primera letra de la tercera sección, que es Ketuvim, que es la Kaf, que para nosotros tiene sonido de K, y le agregas 2 vocales, te queda Tanakh, es decir, es un acróstico. Y ese es el nombre que los hebreos le dan a sus escrituras completas, a su colección completa de Torah, Nevim y Ketuvim. Si tú te acercas a una Biblia cristiana, los tienen de una diferente manera: los libros de la ley, los libros históricos y los libros proféticos y los libros de sabiduría. Si tú te acercas, por ejemplo, al canon de una Biblia, por ejemplo, del cristianismo etíope, los tienen configurados de otra manera. Y aparte, el cristianismo tiene esas otras escrituras que fueron escritas, salvo quizás alguna excepción, en griego, que te hablan de cómo por lo menos una sección del judaísmo pensó que en la figura de Jesús se cumplían las escrituras. Recordemos que los primeros, es una broma que siempre hago, ¿no? De que la paradoja es que el fundador del judaísmo no era judío, pues porque el judaísmo no se había fundado, ¿verdad? Entonces, y la misma escritura te dice que Abraham, que se considera el patriarca del pueblo hebreo, venía de Sumeria. Entonces, él era sumerio. El fundador del judaísmo era sumerio. Y el fundador del cristianismo era judío. Entonces, precisamente conforme esas ideas y esos sus seguidores y los intérpretes fueron entendiendo las escrituras, y llegó un momento en que ellos mismos se vieron en la necesidad de ponerlas por escrito, porque ya había gente que daba sus interpretaciones muy diferentes de la fuente.
Cuando algo se pone por escrito, se solidifica, se cristaliza. Ya no es tan fácil agregarlo, quitarle cosas como si fuera una tradición oral. Entonces, la gran diferencia entre las escrituras hebreas y cristianas es que para el cristianismo se considera que las escrituras, en cuanto a sus expectativas y promesas, se cumplieron en la figura de un personaje llamado Jesús. Y por, entonces podríamos entender que para el judaísmo todavía no ha llegado el Mesías, pero igual, dentro del mismo judaísmo no es monolítico, hay muchas interpretaciones. Y, por ejemplo, encontramos textos como el profeta Isaías, capítulo 45, que te dice, sí, el Mesías que nos prometió Dios ya llegó. Y se llamó Ciro el Grande, que fue emperador del imperio persa. Y para otros no ha llegado, y para otros fue un rabino que hace poco murió en Nueva York y que tenía más de 100 años. Y a lo largo de la historia se identifican a diversas personas que diversas partes del pueblo judío siguieron. Pero básicamente es como están distribuidas, dependiendo de tu propia interpretación del texto bíblico, si lo vas a interpretar como por género literario, por el idioma en que fue escrito, por el momento en que fue escrito, por el autor en que fue escrito, eh, lo puedes acomodar, lo puedes clasificar estos textos de diferentes maneras. Hablando de justamente la forma en la que están recopilados, pues la siguiente cuestión sería hablar sobre cómo nos ha llegado el texto bíblico a nuestros días. En ese sentido, hay muchos que dicen que la Biblia ha pasado por tantas manos que ya realmente los textos que nos han llegado están completamente adulterados y eso definitivamente le va a quitar validez al texto bíblico. ¿Cuál sería su opinión? Quizás el mayor problema para identificar la integridad de los textos bíblicos es que los originales de ningún libro se han conservado. No tenemos el original del Génesis, no tenemos el original de Mateo, etc. Entonces, ¿qué queda? Buscar las copias más antiguas y compararlas sería el paso más lógico. Y eso es un trabajo que continuamente se está haciendo. Y a veces puede haber giros en esta búsqueda muy inesperados. Por ejemplo, hasta 1946, las copias más antiguas que teníamos del Antiguo Testamento en cuanto a libros, no en cuanto a fracciones o fragmentos, sino en cuanto a libros, las copias más antiguas que teníamos de la Biblia hebrea eran del año 1000 después de Cristo. Es decir, la distancia entre las copias más recientes y las copias más antiguas eran de apenas 1000 años. Y si tomas en cuenta, por ejemplo, un profeta como Isaías, que escribió uh, hace más de 2500 años, de quizás 2700 o 2600, pues quedaba un vacío de 1600 años sin que supieras si el texto que tú tenías de Isaías era el mismo que había escrito Isaías o la primera edición del libro de Isaías. ¿Y por qué digo hasta 1946? Porque en 1946 se descubre esto que ha sido llamado los rollos del Mar Muerto. Son textos que se encontraron en cuevas que están en la zona del desierto de Israel. Y se encontraron textos de diferentes temas, pero también se encontraron textos bíblicos. Y estos serían entonces las copias más antiguas. Más o menos el 70%, si no me falla la memoria, de esos textos son textos bíblicos. Y fueron escritos entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Entonces, hicimos un salto de 1300 años hacia atrás. Y así, la copia más antigua que tenemos del libro de Isaías
ya tiene entre 2100 y 2200 años de antigüedad. La pregunta es, comparando esos textos bíblicos de esa época, encontrados en las cuevas de Qumran, comparados con los textos antiguos, ¿se han conservado? La respuesta es, depende de qué libro estamos hablando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del libro de Isaías se encontraron 14 copias en las cuevas de Qumran, y las 14 copias son diferentes entre sí. Y bueno, vamos a decir que en términos generales, el mejor texto conservado de Isaías, salvo algunas diferencias gramaticales o vocálicas, es el mismo de Isaías. Pero si tomas el libro de Jeremías, es muy diferente al que se ha conservado. Y curiosamente, entre los textos que se encontraron en estas cuevas, están textos que se consideraban que solamente habían sido escritos en griego, no en hebreo. Y se encontraron textos, por ejemplo, del libro de Tobías. Es decir, de todos los libros bíblicos, de lo que nosotros llamamos escrituras hebreas o Antiguo Testamento, se encontraron copias salvo dos: el libro de Esther y el libro de Esdras. No se encontraron copias. Pero en cambio se encontraron copias del libro de Enoch. Entonces, lo que nos da a entender es que incluso no había una idea de una selección estricta de libros tan estricta como la que tenemos ahorita. Entonces, hay diferencias en algunos libros, hay diferencias con respecto al canon, y eso te dice que no solamente en su tradición oral, sino también en su tradición escrita, hubo variantes. Y luego está esto que se llama la Masorá, que son comentarios de los escribas y copistas, donde ellos mismos dicen que en su interpretación a lo largo de los siglos había que hacer algunos cambios al texto bíblico para que no parecieran, en algunos casos, quizás irrespetuosos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las conversaciones entre Abraham y Dios tienen ligeros cambios porque en los textos antiguos Abraham parece que está hablando con Dios como de tú a tú. Entonces hacen cambios para que se note una diferencia entre Abraham refiriéndose a Dios como el Señor. Bueno, curiosamente el mismo texto nos dice que la comunicación entre Dios y Abraham era, vamos a decir así, de frente. Entonces, sí hay algunos cambios. Podemos decir que no son en cuestiones fundamentales, pero podemos decir que la tradición escrita es fluida, es decir, es íntegra en cuanto a la idea, pero en cuanto a la forma, sí constantemente hubo revisiones al texto. Bueno, entonces, en términos generales, podemos decir que el mensaje básico general del texto bíblico nos ha llegado bastante confiable y fidedigno, salvo ciertos detalles mínimos, digamos, de vocalización o cosas mínimas. ¿Es así? Es que es una cuestión muy interesante, porque para llegar a esa conclusión de que la esencia del texto bíblico se ha conservado, tenemos que tener en claro cuál es la esencia del texto bíblico. Si uno piensa es que palabra por palabra y punto por punto tiene que ser el mismo, podemos llegar al punto de decir de que toda traducción del texto bíblico del hebreo al español no es íntegra. ¿Por qué no lo estamos leyendo en el idioma en que fue escrito? Entonces, el mismo texto bíblico es muy claro cuando dice que cuando tú le das poderes a las cosas que no lo tienen, las estás convirtiendo en objetos mágicos o incluso las estás idolatrando.
Y cuando tú le das poderes a un libro, así sea la Biblia, que por ser libro no los tiene, lo estás idolatrando. Ah, es que tiene la palabra de Dios. Bueno, los que tienen el poder de curar, los que tienen el poder de, de dar tranquilidad espiritual, es el mensaje, no las páginas y la tinta. Si tú crees que las páginas y la tinta donde viene el mensaje bíblico es lo que tiene ese poder de Dios, estás idolatrando las páginas y el libro. Y si realmente quieres conocer la Biblia, tienes que leerla en el idioma en que fue escrito. Porque, por ejemplo, vamos a tomar la frase de una frase en inglés, que es un idioma contemporáneo. How old are you? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuántos años tienes? Pero si la tradujéramos literalmente, palabra por palabra, la frase How old are you es ¿qué tan viejo eres? Y nadie le pregunta la edad en el contexto iberoamericano, nadie pregunta la edad a otra persona como diciendo ¿qué tan viejo eres? Entonces aquí, para traducir la frase del inglés How old are you? ¿A cuántos años tienes? Tienes que interpretarla para que el idioma destino sea entendible. Ahora estamos hablando aquí de una frase entre dos idiomas contemporáneos que tienen la misma raíz romance. Ahora imagínate entre dos idiomas que son de ramas lingüísticas diferentes, escritos con por lo menos 2500 años de diferencia, provenientes de culturas diferentes. Hay pasajes bíblicos que tú puedes traducir palabra por palabra y es perfectamente entendible en el español. Pero hay otros en los que tienes que hacer un esfuerzo bastante grande. Y ahora imagínate los modismos, o sea, las características propias de un idioma que no están compartidas por otro idioma, o la intencionalidad cuando eres irónico, cuando haces preguntas autorreferenciales, ¿no? O haces comentarios de algún tipo emocional. ¿Cómo los trasladas a un idioma diferente de un pueblo que piensa diferente? Toda traducción es una interpretación. Y está esta famosa frase italiana que dice traductore traitore, traductor traidor. Por eso cuando me dicen cuál es el mejor texto bíblico o cuál es la mejor edición de la Biblia, es leerlo en su idioma original. Bueno, es que a mí no se me dan los idiomas y no tengo tiempo. Bueno, pues entonces la solución alternativa es consíguete diferentes traducciones, diferentes Biblias, compáralas. Y si son Biblias que tienen mapas, pies de página y cuadros de referencias, por ejemplo, ¿qué medidas utilizaban los antiguos hebreos? El codo, el pie, el peso, medidas monetarias, el shekel, la keshita, ¿a qué equivalen en la actualidad para saber si algo era caro o no, si algo era valioso o no, si algo era pesado o no, los lugares, qué tan lejos está un lugar de otro? Cuando te dicen, es que David subió a Jerusalén. Ah, sí, seguramente se montó en una nube o se lo llevaron ángeles, porque dice subió, ¿no? No, no, lo que pasa es que Jerusalén está construido sobre una colina. Probablemente lo que está haciendo David es subir del valle a la colina donde está construido Jerusalén. Entonces, incluso, fíjate, ¿te acuerdas que platicábamos de que estudiar la Biblia te lleva a diferentes áreas de conocimiento? Bueno, pues también la geografía está implicada en eso. Los idiomas están implicados en eso. Incluso lenguas contemporáneas. Ahorita, pues, el mayor trabajo lo hacen especialistas que hablan inglés, alemán, francés, y obviamente,
si con el texto bíblico corre el peligro de que a la hora de interpretar el texto para entenderlo, lo puedes traicionar, también cuando lo estudias a un especialista y no entiendes bien el idioma, puedes malinterpretar lo que se hace. ¿Y qué llega a suceder? Haces teología de una traducción que es la interpretación de otra traducción y que cuando investigas la etimología del texto original resulta que no solamente no decía eso, decía exactamente lo contrario. Curiosamente, lamentablemente, esa interpretación de la interpretación de la interpretación a veces se utiliza en las comunidades religiosas para establecer dogmas o códigos de cultura con el argumento de que es bíblico, pero cuando te acercas al texto resulta que la Biblia o no lo decía o decía exactamente lo contrario. Entonces estarías practicando una religión que no sé cuál sería, pero bíblica no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso y ve cómo una pregunta sencilla, hace poco, un alumno al final de una clase donde platicábamos de estos temas, saltó el comentario, ahora resulta que para entender la Biblia tienes que ser especialista. No es una cuestión de ser especialista, sino de entender ciertas cuestiones básicas. Lo que platicábamos, que es la Biblia, la recopilación de varios libros, escritos por varios autores a lo largo del tiempo, que reflejan la interpretación del pueblo hebreo sobre cuál es la relación del hombre con Dios. Y hay cosas que tienes que saber, que es el precio por tener libros, por tener un conjunto de libros con las características que mencionamos. No son de tu propia cultura, no fueron escritos en tu propio idioma, no fueron escritos en tu propio tiempo. Y luego salen interpretaciones como que sí, obviamente estamos hablando de extraterrestres, ¿no? De marcianos y gente reptiliana. Estamos hablando de poderes espirituales que aparecerían en el panteón griego. O estamos hablando, por ejemplo, esto puede sonar muy fuerte para algunos, pero la teología de la lucha espiritual, donde uno se imagina que clásica imagen, ¿no? De Dios y Satanás peleando por las almas de la gente, es profundamente antibíblica, porque eso quiere decir que Satanás tiene la capacidad de disputarle a Dios algo, el dominio del mundo, de las almas, y entonces no estaríamos hablando de monoteísmo, estaríamos hablando de un dualismo, porque si le reconoces a Satanás la capacidad de disputarle, de enfrentarse a Dios como su igual, el destino de la humanidad, quiere decir que lo estás elevando. Es decir, no puede haber una lucha si no es entre iguales. O es una conquista o es una colonización. Si hay una lucha tiene que ser entre iguales. Otra teología que es profundamente antibíblica, la teoría de la riqueza o de la felicidad, ¿no? Es que si eres rico, quiere decir que Dios te está bendiciendo. ¿Y dónde queda entonces eso de Jesús de no hagan tesoros en la tierra, sino más bien hagan tesoros en el reino de los cielos? ¿Cómo explicar ese episodio de el joven que se le acerca, le dice, Señor, quiero ser tu discípulo, y le dice, pues abandona tus riquezas, distribúyalas entre los pobres y sé mi discípulo? ¿Qué le está diciendo Jesús? Sé infeliz y esa es la condición para que tú me sigas. Entonces, eh, eh, pero si uno eh, simplemente se acerca al texto bíblico a través de interpretadores del texto bíblico, que están interpretando el texto bíblico en su idioma y no en el idioma en que fue escrito, ahí es donde surgen tantos rompimientos, ahí es donde surgen tantas divisiones, cuando debería ser un texto que está, una vez más, te está recomendando, te está dictando una serie de medidas para que tú seas un solo pueblo que se distinga de los demás,
Si ese solo pueblo se está dividiendo, quiere decir que alguien no está entendiendo lo que se está diciendo. Y generalmente parte de que es una interpretación de una interpretación de una interpretación y no estás leyendo la fuente original. Ahora, profesor, me viene a la mente una frase que me gusta mucho de un pastor que se llama Jim Staley. Él dice, tenemos que hacer cosas bíblicas de manera bíblica. Pero para poder nosotros entender esa pequeña frase, pues tenemos que meternos a profundidad al estudio del texto mismo, ¿no? Porque si no, el creyente estaría llevando una religión que sin él saberlo no sería bíblica. Y eso sería, digamos, pues el riesgo de una persona que sinceramente se está acercando al texto bíblico a alguna creencia, ¿no? Entonces, es muy importante leer el texto desde los idiomas originales, pero además también conocer el contexto histórico y demás del cual ya hemos estado platicando, justamente para acercarnos más a lo que nos dice el texto y quizá no necesariamente a lo que ya nos enseñaron desde alguna interpretación, ¿no? Sería esa la idea, acercarse al texto, saber qué es lo que dice el texto y compararlo con cualquier teología o con cualquier enseñanza que ya me hayan a mí presentado, ¿no? O en la cual yo haya estado instruido. Sí, muchos se acercan al texto bíblico para decir, ¿cómo puedo argumentar mi fe? Pero quizás la actitud mejor es, voy a ver qué me dice. Voy a ver qué dice el texto. Y entendiéndolo como, ¿qué es el texto? Cultura Bíblica sin Censura está diseñada para la difusión de una cultura bíblica sana para toda la familia, creyentes y no creyentes. Por lo que si el tema te interesa, te invito a que no te quedes solo con el contenido de este canal, sino que investigues por ti mismo. Así que te invitamos a profundizar tus conocimientos en temas bíblicos en Maná Museo de la Biblia en México, el cual cuenta con diplomados y licenciaturas en teología, idiomas bíblicos y ciencias bíblicas. Las clases son de modalidad presencial y en línea. También te recomendamos mucho el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, el cual cuenta con la especialización en idiomas bíblicos y cursos sobre el contexto histórico de la Biblia, como Descubriendo la Biblia hebrea, Torá y Profetas, Explorando la Tierra Bíblica, los orígenes judíos del Nuevo Testamento, entre otras especializaciones. En este caso, las clases son de modalidad en línea. Si deseas más información sobre los cursos sugeridos o tienes alguna inquietud sobre temas bíblicos, no dudes en escribirnos al correo que aparece en la pantalla y que te dejamos en la descripción de este